Número 1. Tales de Mileto. Considerado el primer filósofo occidental, marcó un hito al introducir la búsqueda racional del arché, principio del universo. Tras una serie de observaciones del mundo natural, Tales propuso que el agua era el elemento fundamental de todas las cosas. Esta afirmación, aunque sencilla, representó un cambio radical en la forma de pensar de la realidad, pues desafió las explicaciones mitológicas predominantes en la época y sentó las bases para el desarrollo del pensamiento científico y filosófico. La elección del agua como arché por parte de Tales no fue arbitraria. Observó su presencia en diversos estados: líquido, sólido y gaseoso, y su papel crucial en procesos como la vida, el crecimiento y el cambio. De esta manera, Tales sentó las bases para el hibridismo, la idea de que un único elemento podía dar origen a la diversidad del mundo natural. El dogma de Tales de Mileto abrió la puerta a la búsqueda de explicaciones racionales para el universo y marcó el inicio de la filosofía como disciplina independiente del mito y la religión. Número 2. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, dio un paso crucial en la evolución del pensamiento presocrático al introducir el concepto del apeiron, lo indefinido, como el arché, principio fundamental del universo. A diferencia del agua propuesta por Tales, el apeiron de Anaximandro no era un elemento material específico, sino una sustancia ilimitada, sin cualidades definidas y en constante cambio. El apeiron, según Anaximandro, albergaba en sí mismo las semillas de todas las posibilidades, de las cuales surgían los distintos elementos y entidades del cosmos a través de un proceso de separación y diferenciación. Este proceso de transformación, denominado apocrima, separación, era impulsado por una fuerza interna inherente al apeiron, similar a un torbellino o vórtice. A través de la apocrima, las cualidades opuestas presentes en el apeiron, como lo frío y lo caliente, lo seco y lo húmedo, se separaban y combinaban en diferentes proporciones, dando lugar a la diversidad de la realidad. Número 3. Sócrates. Su principal legado radica en su método de enseñanza, la mayéutica, y en su incansable búsqueda de la verdad a través del diálogo y el cuestionamiento crítico. La mayéutica, inspirada por el trabajo de las parteras, consistía en guiar a sus interlocutores hacia el descubrimiento de la verdad por sí mismos. Sócrates buscaba que las personas tomaran conciencia de su propia ignorancia y se embarcaran en un proceso de búsqueda constante de la verdad y el autoconocimiento. La frase más famosa de Sócrates, "Solo sé que no sé nada", resume a la perfección su postura filosófica. No afirmaba poseer la verdad absoluta, sino que reconocía la propia limitación del conocimiento humano. Número 4. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló una de las cosmovisiones más influyentes en la historia de la filosofía, la teoría de las formas o ideas. Esta teoría postula la existencia de un mundo trascendente, el mundo de las ideas, donde habitan las formas perfectas e inmutables de todas las cosas que existen en nuestro mundo físico. Las ideas, según Platón, son arquetipos eternos e inmateriales que representan la esencia verdadera de las cosas. Por ejemplo, la idea de la belleza en sí misma es perfecta e inmutable, mientras que las cosas bellas que encontramos en nuestro mundo físico son solo copias imperfectas y cambiantes de esa idea perfecta. El mundo físico, en la concepción de Platón, es una mera sombra o reflejo del mundo de las ideas. Las cosas físicas están en constante cambio y deterioro, y solo participan de la realidad en la medida en que se asemejan a sus formas perfectas en el mundo de las ideas. Número 5. Aristóteles, discípulo de Platón, se alejó de la metafísica idealista de su maestro para proponer una filosofía más centrada en el mundo natural y en la experiencia humana. Aristóteles también desarrolló una teleología, una filosofía finalista que sostiene que todo en el universo tiene un fin o propósito natural. Este fin es inherente a cada cosa y la impulsa a alcanzar su plena realización. Por ejemplo, el fin de una bellota es convertirse en un roble maduro. Asimismo, la ética de Aristóteles se basa en la búsqueda de la eudaimonía, que se traduce como felicidad o bienestar. La eudaimonía no se refiere a un estado de placer pasajero, sino a una vida plena y significativa, vivida de acuerdo con la virtud. Las virtudes, para Aristóteles, son hábitos del alma que nos permiten actuar de manera excelente y alcanzar nuestro máximo potencial humano. Número 6. San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia y figura fundamental del pensamiento cristiano occidental, desarrolló una rica y compleja filosofía que integraba elementos de la tradición platónica, neoplatónica y bíblica. Un aspecto central del dogma de San Agustín es la primicia de la fe sobre la razón. Sostenía que la fe iluminada por la gracia divina es necesaria para alcanzar el conocimiento de las verdades más profundas, como la naturaleza de Dios y el destino del alma humana.
Sin embargo, no relegaba la razón a un segundo plano. Otro elemento fundamental de la filosofía de San Agustín es la teoría del pecado original. Según esta teoría, todos los seres humanos nacen con una inclinación hacia el mal debido al pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta inclinación denominada concupiscencia nos aleja de Dios y nos impide alcanzar la verdadera felicidad. La salvación, para San Agustín, es posible únicamente a través de la gracia divina. La gracia, otorgada gratuitamente por Dios a través de Jesucristo, nos libera del pecado original y nos permite obrar el bien. Número 7. Santo Tomás de Aquino. Figura central de la teología y la filosofía medieval. Se propuso armonizar la fe cristiana con la razón aristotélica. Su obra cumbre, la Summa Theology, es una vasta síntesis del conocimiento teológico y filosófico de su época. El dogma fundamental de la filosofía de Santo Tomás es la armonía entre fe y razón. Sostenía que ambas formas de conocimiento, aunque provenientes de diferentes fuentes, no se contradicen entre sí, sino que se complementan y enriquecen mutuamente. La fe nos proporciona verdades reveladas que van más allá de la capacidad de la razón, mientras que la razón nos permite comprender y explicar mejor esas verdades. Santo Tomás también defendió la idea de que el hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma, y que el alma es inmortal. En el ámbito de la ética, incorporó los principios de la ética cristiana como la caridad y el amor al prójimo. Número 8. René Descartes. Filósofo francés del siglo XVII. Es considerado el padre de la filosofía moderna. Su principal contribución fue el desarrollo del método cartesiano, un método de pensamiento basado en la duda sistemática y la búsqueda de la certeza absoluta. El dogma central del cartesianismo es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esta famosa frase, pronunciada en su obra Meditaciones Metafísicas, resume la idea fundamental de que la única certeza absoluta que podemos tener es la de nuestra propia existencia como seres pensantes. El método cartesiano consiste en dudar sistemáticamente de todas las creencias y conocimientos previos, analizar cada idea por separado, buscando identificar cualquier posible fuente de error o duda, aceptar como verdadero solo aquello que sea absolutamente claro y distinto, es decir, que no pueda ser puesto en duda de ninguna manera. El objetivo de este método era establecer una base sólida para el conocimiento libre de prejuicios y errores. Número 9. David Hume. Filósofo escocés del siglo XVIII. Es conocido por su empirismo radical y su escepticismo. El dogma central del empirismo de Hume es que todo conocimiento se deriva de la experiencia sensorial. Sostenía que no tenemos acceso a ninguna verdad innata o a priori, y que todas nuestras ideas se basan en impresiones, que son las percepciones inmediatas que tenemos del mundo a través de nuestros sentidos. Las ideas a su vez son copias o remembranzas de estas impresiones. Hume también era un escéptico, lo que significa que cuestionaba la posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro sobre la realidad. Argumentaba que no podemos tener certeza de la existencia del mundo externo, la causalidad o incluso nuestra propia identidad personal. Estas ideas, según Hume, se basan en hábitos mentales y asociaciones, pero no en pruebas o demostraciones racionales. Número 10. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Filósofo alemán del siglo XIX. Es conocido por su idealismo absoluto y su filosofía de la historia. El dogma central del idealismo de Hegel es que la realidad es esencialmente espiritual o mental. Sostenía que el universo no es una colección de objetos materiales independientes, sino una manifestación de la idea absoluta, un espíritu universal que se desarrolla a través de un proceso dialéctico. Hegel creía que la historia humana no es una serie de eventos aleatorios, sino un proceso teleológico, es decir, un proceso con un fin o propósito predeterminado. Este fin, según Hegel, es la realización de la libertad absoluta del espíritu. La historia, en su visión, es la marcha del espíritu hacia la autoconciencia y la plena realización de su potencial. Hegel era un crítico acérrimo de la Revolución Francesa, pero veía en el Estado prusiano de su época un paso importante en la marcha de la historia hacia la libertad.